¿Qué haría usted si naciera de nuevo? Tal vez cambiaría algunas cosas en su vida, dedicaría más tiempo a los estudios, a una nueva profesión, se dedicaría a mejorar algunas cosas en su vida, tal vez a no cometer errores que en el pasado costaron mucho, amaría más, tendría otros intereses o quizás dedicarse a otros oficios y actividades. Pero al final, todo ello no cambiaría en sí el patrón de su vida. Sin embargo, hay algo que tal vez pueda sernos útil en nuestra vida. Y eso es lo que pasó con Nicodemo, un hombre que vivió en el primer siglo de la era cristiana, un hombre que fue importante en su época y que tal vez puede ser el prototipo de un hombre exitoso en el día de hoy. Un prototipo de hombre con el que podríamos identificarnos fácilmente todos nosotros. Para conocer más a Nicodemo y a algunos acontecimientos de su vida, iremos al Evangelio de Juan en el capítulo 3 que dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Haremos algunos comentarios con respecto a la lectura. En primer lugar, vemos que Nicodemo era un fariseo. Los fariseos eran un grupo de élite que dominaba los aspectos religiosos de la época. Además, se dice que Nicodemo era un principal entre los judíos, miembro del Sanedrín, que era el cuerpo gubernamental judío, el Tribunal Supremo, y cuyos miembros solo podían ser elegidos si eran israelitas de linaje indiscutible. Nicodemo era entonces un hombre que tenía mucha influencia y muy reconocido también. Vemos que era maestro de la ley. Todo lo expuesto muestra que Nicodemo era un hombre muy educado y culto para su época. Además, creía en Dios
y creía que Jesús era enviado de Dios. Observe que Nicodemo busca a Jesús de noche para no ser visto y con humildad se le acerca y le dice Rabí, que quiere decir maestro. Sin embargo, yo me pregunto qué quería encontrar Nicodemo o qué quería obtener al visitar a Jesús. Probablemente él quería ganar más enseñanzas y mejorar su entendimiento de la doctrina de la ley dada por Moisés. Nicodemo inicia su conversación con Jesús diciendo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y de manera sorprendente, Jesús va al fondo del tema de inicio y le dice: de verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Será que puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús vuelve a repetir: de verdad te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esta frase de Jesús es un tema central en el Nuevo Testamento. Aquí vemos que no es suficiente creer en Dios, ni siquiera creer que Jesús es enviado de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Este nacer de nuevo habla de una nueva concepción, de ser generado de nuevo con vida de naturaleza distinta, nacer de una simiente divina. En Primera de Pedro, en el versículo 23, en el capítulo 1, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Juan, en el capítulo 1, el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Romanos, en el capítulo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vemos en esta porción de la Biblia que nacer de nuevo es creer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, confesando con nuestra boca esta verdad revelada en nuestro corazón para recibirle como el Espíritu que da vida en nuestro ser, recibirle en nuestro interior. Con respecto a nacer del agua y del Espíritu, el agua en este caso representa el bautismo que hacía mención Juan el Bautista y refiere al elemento que pone fin al hombre en su antigua creación, morir al viejo hombre. Y el Espíritu representa la germinación de una nueva vida, de la semilla divina, la vida eterna. Y ambos constituyen el concepto de la regeneración. Para que esto suceda, es necesario que en nuestro corazón, de manera sincera y cabal, se produzca la revelación de que Jesús es el Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, el Señor le dice a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El hecho sobrenatural de creer, que es la certeza interior de que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, proviene del Padre,
que testifica del Hijo en nuestro interior y que nos ayuda y sostiene al confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque está escrito que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el hecho más importante que puede sucederle a un ser humano, porque el propósito eterno de Dios en la creación es que el hombre, como un vaso de barro, sea capaz de recibir y contener a Dios para ser su expresión. Dios habita en luz inaccesible, pero el Hijo le ha dado a conocer. El hombre fue creado para ser morada de Dios en su espíritu. No es de extrañarse que nada pueda satisfacer al hombre en plenitud más que Dios. El ser humano tiene un vacío tan grande cuán grande es Dios. Y lo único capaz de satisfacer al hombre es el propio Dios en Cristo Jesús, que como gracia, como un don de Dios, como regalo de Dios, viene como el Espíritu vivificante para satisfacer toda necesidad y llenar todo vacío. Con estas palabras, deseo profundamente que usted sea tocado en su interior, que busque un lugar, que busque un momento apropiado a solas con Dios, así como lo hizo Nicodemo, y orando con humildad, usted reciba la revelación del Padre con respecto al Hijo y reciba al Espíritu en su interior y nazca de nuevo. Que suceda lo más grande del universo, que Dios haga su morada en usted. Dios lo bendiga.